Hola, bienvenidos y bienvenidas a una clase más, estimados estudiantes de noveno. En esta ocasión vamos a trabajar la clase correspondiente a la primera clase de la unidad número 6 del libro de texto. Ubícate en este caso en la página 127 para que podamos estudiarlo. Bueno, en el caso del teorema de Pitágoras, pues mencionar que es un teorema bastante antiguo en el cual muchas cosas se pueden hacer utilizando este teorema de Pitágoras. A veces en problemas, por ejemplo en ciencias naturales, es necesario conocer esta herramienta para poder resolver algunos de los problemas. Pues acá se menciona, por ejemplo, la representación geométrica del teorema de Pitágoras y el árbol pitagórico construido con una sucesión de triángulos, rectángulos y cuadrados sobre los lados. En esta unidad lo que estudiaremos es el teorema de Pitágoras y algunas demostraciones, la resolución de problemas matemáticos por medio de teoremas y aplicaciones en la vida cotidiana. La primera clase, la 1.1 de la unidad número 6, tiene que ver con el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1. El problema inicial nos dice, en la figura, el triángulo ABC, estamos hablando de este triángulo de acá, ABC, el triángulo DAF, que es este de acá, a este le vamos a llamar triángulo 1, triángulo 2, el DFG va a ser el triángulo 3 y el BEH va a ser el triángulo 4. Me dice que son rectángulos y congruentes. Cuando está diciendo que son congruentes, lo que me está dando a conocer es que pues tienen la misma medida. Por ejemplo, este ángulo es lo mismo que este. Los lados pues también van a ser lo mismo. Entonces vamos a tener que este lado va a ser 3, este también va a ser 3, este lado va a ser 4, este va a ser 4. Este ángulo se va a corresponder con este ángulo de acá. Y este de acá se va a corresponder con este ángulo de acá. Y lo mismo va a ser para los demás valores. Entonces los vamos a identificar así para tener una idea. Como son congruentes. Y este ángulo 2 y este ángulo 1. En el literal A me pide que encuentre el área de todo el cuadrado grande, porque si nos fijamos nos genera un cuadrado. Luego el B nos pide que encontremos el área del cuadrado blanco que está en el interior y luego que demostremos que es un cuadrado. Por último encontremos la medida del lado AB. Acá pues se nos hace un recordatorio que en un triángulo rectángulo los lados adyacentes al ángulo de 90 grados se llaman catetos, mientras que el lado que es opuesto al ángulo recto le vamos a llamar hipotenusa. Es decir, que en este caso este y este son catetos y esta es la hipotenusa. Eso tenemos que aprendérnoslo para que podamos utilizarlo más adelante. Intenta resolverlo y ya una vez que lo tengas, pues comparas con los resultados en este video. Comenzamos. Bueno, como si nos fijamos, se nos genera un cuadrado de lado. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como es un cuadrado de lado 7 centímetros, por lo tanto, en este caso, vamos a decir que el área va a ser 7 al cuadrado, que es igual a 49 centímetros cuadrados. En el caso del literal B, nos dice que encontremos el área del cuadrado o del cuadrilátero blanco. Entonces lo que observamos nosotros acá es que este cuadrilátero blanco es como que a todo lo grande nosotros le quitemos lo celeste, pero resulta que lo celeste es el área de 4 triángulos. Entonces vamos a decir que para calcular el área del cuadrilátero de en medio, lo que hacemos es que al cuadrilátero grande, que es el FGH, las áreas de los cuadriláteros, de los cuadrados que son congruentes, los vamos a restar. Entonces vamos a tener que el área ABD es igual a el área del cuadrado grande menos 4 veces el área del triángulo ABC. ¿Por qué? Porque son de la misma medida. Por eso va a ser por 4. Luego este teníamos que era 49 y este va a ser 3 por 4, 12 entre 2
a 6 por 4, 24. Entonces va a ser 49 menos 24 y eso va a ser igual a 25 centímetros al cuadrado. Esa es el área de este cuadrilátero de en medio. 25 centímetros al cuadrado. Ahora en el literal C, nos dice que demostremos que es un cuadrado y para eso tenemos que demostrar que sus ángulos son de 90 grados. Este o este. Vamos a encontrar, acá nos dice que encontremos el BAD, es decir, este ángulo de acá. Entonces, para encontrar el ángulo BAD, observemos que todo me genera 180 grados, es decir, todo esto de acá, 180 grados. Pero a ese 180 grados yo le voy a restar el ángulo CADAB, que es este de acá, y el ángulo DAF, que es este de acá. Ahora, pero resulta que este ángulo de acá, que es el DAF, es igual a este ángulo de acá arriba, que es el ABC. Este de acá es igual a este. Por lo tanto, si nosotros a 180 le estamos restando estos dos ángulos, entonces solo me va a quedar 90 grados, porque recordemos que todo la suma de los ángulos interiores de este triángulo van a medir 180 y si le estamos quitando los dos extremos, entonces solo me va a quedar 90 grados. Por lo tanto voy a tener 180 menos 90 y eso va a ser igual a 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener que el ángulo de este vale 90. De la misma forma se puede demostrar que cada uno de los otros ángulos también miden 90 grados. Por lo tanto, si miden 90 grados quiere decir que va a ser un cuadrado. Ahora vamos a tener que en el cuadrilátero ADE los lados son congruentes y los ángulos son congruentes, así que es un cuadrado. Y en el D que nos pide que encontremos el área del cuadrado ADE, que es AB al cuadrado, entonces va a ser la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados, por lo tanto AB va a ser 5 centímetros. Y ahí hemos demostrado y hemos encontrado el valor de X. En conclusión, decimos que formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área, se puede calcular la medida de la hipotenusa sabiendo los catetos. Tú puedes intentar resolverlo en tu cuaderno, puedes utilizar recortes y puedes hacer la ilustración para que puedas comprender con mayor facilidad el tema. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el cuaderno, en el libro de texto. En este caso, no solo te piden que hagas lo mismo, encuentres el valor de X, utilizando exactamente los mismos pasos que hicimos en este problema inicial. Ahora que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, te invito en la página 130 del cuaderno de ejercicios y resuelvas el problema que se te plantea con un lapicito. Recuerda, ahí lo único que te piden es que llenes los espacios en blanco con la información que hace falta en el procedimiento que se realiza para obtener la medida de la hipotenusa. Tienes que aplicar lo mismo que se ha hecho en el problema inicial de la clase. Espero estas orientaciones sean de mucha utilidad y hasta la próxima.